Esta noche el mensaje que Dios puso en mi corazón, porque como veníamos de una enseñanza ahora temprano, terminando la segunda parte de lo que es la disciplina, y habíamos hablado, los que estuvieron ayer, no sé, de los que no están aquí, a ver, ¿quiénes no estuvieron en formadores ayer? No estuvieron, los que no estuvieron, levanten la mano. Ok, a los que sí estuvieron, esto básicamente como que enlaza con lo que vimos ayer en formadores, cuando hablamos de la casa vacía, solamente que esta vez vamos a hablar de la herramienta que tiene Dios para nosotros como preeminencia para poder salir adelante en nuestras vidas espirituales, y es el amor, porque Dios es amor. Pero vamos a hablar del amor y el desamor. ¿Qué es desamor? Es falta de amor, es falta de afecto, es aborrecimiento, es enemistad. Eso es desamor. También podría considerarse como una desilusión, y en definitivo el desamor es un antivalor. Cuando una persona se desilusiona y aparentemente deja de amar, digo aparentemente porque ahora vamos a ver que el amor dice que no deja de ser, o sea, el amor no se acaba. Entonces, ¿por qué esta persona deja de amar en apariencia? Para poder abordar lo que es el amor, para poder entender lo que es el amor, tenemos que irnos al texto por excelencia que habla del amor, que sería 1 Corintios capítulo 13. Vamos a estar ahí, si usted quiere marca 1 Corintios capítulo 13, y vamos a abordar el amor desde la perspectiva de Pablo, pero antes vamos a ver algunos otros textos, márquenlos porque ese es el principal, pero vamos a ir a Mateo, vamos a ir a recorrer algunos otros textos con el fin de que nosotros podamos identificar realmente lo que es amor y lo que es desamor. En 1 Corintios 13, Pablo aborda el amor desde la preeminencia de él. ¿Qué es preeminencia? El prefijo prae y eminere, que son las dos palabras que componen la preeminencia, lo que está hablando es algo que está delante o antes de él, algo que sobresale. Por lo tanto, Pablo en el capítulo 13 viene hablando de una serie de conductas que son resultado del amor, pero basado en la preeminencia del amor o la sobresaliente, lo que es poner el amor en primer lugar antes que cualquier cosa. O sea, no puede haber nada si no hay amor. Eso es lo que Pablo está abordando en el capítulo 13 de 1 Corintios. Sin amor no hay nada. Nada soy, no sirve. Cualquiera de estos calificativos Pablo los está hablando en relación a la ausencia de amor con los corintios. Los corintios era una iglesia que tenía todo, absolutamente todos los dones. El texto lo dice y lo vamos a ver más adelante, no le faltaba nada. O sea, era una iglesia que ya nosotros desearíamos tener todos los dones aquí. Ellos los tenían absolutamente todos. Y los dones son para edificar a la iglesia. Pero había un problema con ellos, y era la falta de amor, aunque tuvieran todos los dones del Espíritu. Cuando Pablo menciona las conductas que ellos tienen, él empieza a hablar, si yo cantare, si yo profetizare, todos son cosas buenas, o aparentemente buenas, porque lo que hacemos bueno nosotros, si no tiene la motivación correcta, si no tiene el impulso correcto, si no nace de la generación correcta, entonces, mis hermanos, de nada sirve. Así lo dice Pablo y así lo dice Dios. Podríamos hacer de todo para Dios, pero si no hay amor, entonces todo lo que hagamos para Dios no sirve. ¿Cómo podría verse eso? ¿Cómo podría verse que el hablar en lenguas, profetizar, tener entendimiento, ser generoso con los demás necesitados, incluso tener fe, como trasladar los montes de un lado a otro, no sirve de nada? Eso es lo que dice Pablo. ¿Cómo puede ser que alguien haga todas estas cosas y aún así se presente delante de Dios y se encuentre con que el Señor le diga, apartados de mí, hacedores de maldad? Eso es algo que nos va a traer esta noche, nos va a traer a nosotros a un autoexamen, a examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque podríamos ser aparentemente los cristianos más fieles y estar muy lejos de Dios. Podríamos estar tan cerca y a la vez estar tan lejos de Dios.
Mateo 17:20, me gustaría invitarlos para que lo leyéramos. Mateo 17:20 dice así: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, hablándole a los discípulos cuando ellos no pudieron sanar a un hombre que estaba lunático. Este hombre se acercó, él y su hijo se acercaron a los discípulos y ellos no pudieron sanarle mientras Jesús estaba en el monte de la transfiguración. Cuando Jesús baja, se encuentra con un alboroto y se encuentra con que este hombre no había podido ser sanado, y cuando ellos preguntan por qué no fue sanado, o sea, por qué ellos no pudieron, se da este pasaje. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como el grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y esta parte me gustaría que la recalcaran, pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Déjeme decirle que este texto de Mateo capítulo 17, verso 20, se conoce como un texto espurio. Si ustedes no saben que es un texto espurio, es un texto que no está conforme a lo escrito en el manuscrito original. O sea, tiene una añadidura, tiene un anexo, tiene algo que está de más. En el manuscrito original, el Señor escribió a través del Espíritu Santo y por mano de Mateo. Bueno, no existen los manuscritos directos de ellos, pero sí las copias. Pero este género no sale sino con oración, y hasta ahí llega el texto. Cuando usted ve "y ayuno", fue adicionado por los que escribieron y transfirieron el texto cuando se pasó del griego al alemán, del griego a lo que nosotros conocemos. En este momento, cuando esto se da, el Señor solamente está haciendo alusión a la oración, más no al ayuno. Estaba el ayuno de más ahí porque se consideraba, tal vez en ese momento, que el ayuno era una necesidad para flagelar el cuerpo, para flagelar a la humanidad en sí, nuestra humanidad, no digo a la humanidad toda, sino nuestra humanidad, hacer que nuestra carne se someta a Dios. Pero el Señor solo está hablando de la oración como centro, como preeminencia para poder sacar este género. Ayer hablábamos que género viene de dos palabras, que es una que tiene que ver con generación, o sea, generare, que viene siendo un generador. Cuando un generador está produciendo, está trabajando, produce luz. Entonces la palabra género, más que hablar de un linaje de personas, está hablando de un impulso que produce algo, unas personas que contagian o influencian a otras personas a hacer algo. Cuando él dice que este género debe salir con oración, lo que él está hablando básicamente es de la incredulidad de ellos, que la incredulidad de nosotros solo sale con oración. No dice oración y ayuno en el texto original, es con oración. El Señor lo que hace es agarrar la oración y ponerlo a nosotros como algo preeminente para poder tener fe. Primero debemos de tener una relación de oración con Dios, una lectura de la palabra para que nuestra fe sea ejercitada. Cuando Pablo aborda en el capítulo 13 el amor, lo está abordando desde la preeminencia, de la misma forma en que Jesús está abordando la oración como algo principal, como algo primario, como algo importante. De la misma forma, el apóstol Pablo está abordando el amor. Por eso es que él dice que aún si mi cuerpo si fuese entregado para ser quemado, si no tengo amor, dice, de nada me sirve. Si yo quiero entender realmente entonces qué es el amor, necesito saber cuál es el contexto que estaba con los corintios cuando Pablo hizo esta carta, cuando Pablo les envió esta carta. Vamos a hacer un repaso rápido desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 para poder entender eso de Primera de Corintios. Muy rápidamente les voy a decir que en el primer capítulo de Corintios, en el 1:6, él menciona que nada os falta.
Él está diciéndole a los corintios que no les falta absolutamente nada en cuanto a los dones, que tiene todos los dones. En el verso 9 del capítulo 1 de 1 de Corintios le dice: fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. O sea que los dones que ellos tenían que ejercitarlos en beneficio de la comunión de la congregación, en la comunión de los santos. En el verso 11 del capítulo 1 de 1 Corintios le dice: he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. El contexto en que Pablo viene hablando es un contexto de pleito, es un contexto de división, es un contexto donde los hermanos no se conducen correctamente en relación los unos con los otros. En el verso 14 de ese mismo capítulo 1 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Antes de hablar un poquito del capítulo 2, en el capítulo 1 lo que Pablo está enfocando, lo que Pablo está atacando, lo que Pablo está viendo como algo primario para observar es que hay problemas entre la congregación aún teniendo dones. En el capítulo 2, en el verso 12, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, el Espíritu Santo, el espíritu que viene de Dios, es para darnos a nosotros un conocimiento de lo que ya Dios nos dio a nosotros. Y quiero decirle, mis hermanos, que no está hablando de los dones, porque los dones aquí están siendo abordados en forma secundaria, sino está hablando lo que Dios nos dio a nosotros como identidad de Dios en nosotros, como esa parte de Dios que debe fluir de forma natural en nosotros, y es el amor. En el verso 14 del capítulo 2 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede. Rescata esa palabra puede como imposibilidad, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pablo continúa en el capítulo 3 y no estoy leyendo todo, solamente estoy haciendo una extracción de algunas pequeñas frases para poder entender lo que está pasando en el capítulo 13 cuando Pablo aborda el amor. En el capítulo 3 del 1 de Corintios, en el verso 1 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Este texto merece un poquito de atención, porque cuando algunas personas dicen que hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales, eso es una falacia, eso es una mentira. No existen cristianos espirituales y cristianos carnales. No está hablando Pablo de una licencia para pecar y aún seguir siendo cristianos, seguir siendo aceptos por el Señor. Lo que Pablo está hablando es de una respuesta del corazón. Hay una respuesta espiritual y hay una respuesta emocional. Pablo lo que está diciendo es que las personas en Corinto tenían una respuesta hacia las demás personas basada en las emociones, en cómo se sentían, pero necesitaban tener una respuesta espiritual, no emocional, sino a través del amor. Y el amor no es emoción según el concepto de Pablo. El amor al que Pablo se está refiriendo es un don, es un fruto del Espíritu, es algo que viene directamente de Dios y no nace de nosotros. No es ese amor carnal, no es ese amor terrenal que tiene limitaciones, ese amor que se acaba dependiendo de mis circunstancias, dependiendo de cómo estoy y con quién me estoy identificando. Es ese amor donde Pablo dice que ese amor no tiene fin, o sea, no perece, no fallece, porque Dios es eterno y ese pedacito de Dios que es amor en nosotros, ese amor es para siempre. Quien se dice cristiano y dice amar, no deja de amar, no importa las circunstancias en las que se vea envuelto. Cuando una persona le dice a otra persona, es que ya no te amo, te dejé de amar, nunca la amó, según el concepto de Pablo. Nunca la amó, nunca hubo amor, porque el amor no tiene fin. Entendiendo que la conducta a la cual Pablo se está refiriendo
cuando son cristianos carnales a la respuesta emocional y cristianos espirituales a la respuesta que viene del Espíritu Santo. Por eso es que le dice que ya no les va a hablar así como a niños en Cristo. En el verso 2 de ese mismo capítulo 3 de 1 Corintios continúa diciendo: os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. O sea, todavía ustedes son personas emocionales. Y no es que ser emocional sea malo, somos seres emocionales. El problema es que cuando las emociones nos gobiernan y no el Espíritu Santo, cuando el enojo me gobierna, cuando me gobierna a mí los sentimientos que yo tengo y no me gobierna el Espíritu Santo que me dirige por encima de los sentimientos, entonces me convierto en un cristiano carnal, en un cristiano débil, en un cristiano que su humanidad es la que lo dirige. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Ahí hay dos palabras: contienda y disensión. Y pregunta Pablo: ¿no sois carnales y andáis como hombres? En 1 Corintios capítulo 6, en el verso 7, dice: así que por cierto, ya es una falta que entre vosotros tengáis pleitos entre vosotros mismos. Mis hermanos, me gustaría que nos examináramos conforme vamos avanzando, porque esta reunión es una reunión de familia, de matrimonios y temas de familia. Aquí estamos hablando de congregación, aquí estamos hablando de asuntos de congregación, pero mi primera congregación, ¿cuál es? Mi familia. Entonces, todo lo que vamos a estudiar es aplicable a la congregación, pero mayormente a la familia. ¿Cómo queremos nosotros que nuestra congregación camine bien si nuestra propia familia camina mal? ¿Cómo creemos nosotros que la sociedad camine bien si la congregación camina mal? Porque la familia es el fundamento de la sociedad y la familia es el fundamento de la iglesia. Y si la familia está mal, la iglesia va a estar mal, y si la iglesia va a estar mal, toda la sociedad va a estar mal. Por eso es que él dice muy claro, y dice que esto es una falta, y no le pone grave, pero se sobreentiende que es una falta grave cuando usted lee todo el resto de la carta, cuando dice que todo lo que haga de nada me sirve cuando no hay amor. Es una falta que en vosotros tengáis pleitos entre vosotros mismos. Yo quiero que usted se analice, me gustaría, porque la palabra quiero no me gusta, me suena como imposición, pero me gustaría que se analizara a sí mismo cómo vive en su propia casa. ¿Sabe que Pablo es tan estricto en eso que cuando él le escribe a Timoteo le dice que quien no gobierna su casa no puede gobernar la iglesia? Porque si en su casa no puede llevar las riendas de su casa y viven peleando, viven agarrados del pelo, le dice: ¿cómo vamos a poder gobernar la iglesia? Entonces, mis hermanos, esto es algo tan importante de abordar a través de la luz de Pablo, que nosotros tenemos que verlo e identificar qué es lo que Pablo está diciendo en el capítulo 13 de aquí de 1 Corintios. Pregunta Pablo en ese mismo verso 7, después de decir que hay pleitos entre los dos: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Qué es lo que pregunta Pablo? En vez de pelear, ¿por qué más bien no sufre el agravio? O sea, ¿por qué no lo recibe? No lo sostiene. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Dice Pablo. Pablo dice que el ser defraudado es algo que yo lo tengo que aceptar, que yo lo tengo que recibir. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué Pablo pone esa carga aparentemente tan fuerte sobre nosotros? Cuando nos dice que si me ofenden, mejor pase por alto la ofensa. Que cuando alguien me hace un agravio, mejor me quede callado y deje el agravio en las manos del Señor, como lo dijo David cuando vio a Saúl saliendo. ¿Sabía usted que David tenía en la mano un pedazo del manto de Saúl? Y tenía en la otra mano la espada, lo pudo haber matado, y le llama y le dice: mi Señor. Y cuando Saúl va caminando y se voltea y lo ve, le dice que Jehová puso en mis manos tu vida. Pero vea, mi hermano, él le dice que Jehová juzgue entre tú y yo. Le dejó en las manos el juicio a Dios. Entonces nosotros venimos y carnalizamos esto y decimos esto de una forma emocional, de una forma humana, comportándonos como insensatos y como fatuos, y decimos: sí, pero es que yo no tengo por qué dejarme.
Porque no estamos entendiendo el concepto correcto de lo que Pablo está diciendo aquí, lo que Pablo desarrolla después en el capítulo 13 y lo que el mismo Jesucristo nos está diciendo a nosotros, que cuando mi hermano me ha ofendido y estoy en el altar, le pida perdón a mi hermano que me ofendió. ¿Qué es eso tan raro? ¿Por qué hace eso? No solo eso, sino que continúa diciendo en el mismo verso 2, pues habiendo celos entre vosotros, estaba defraudados. Verso 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea, dice, usted no soporta que lo agravien. Usted no soporta, pero sí le hace agravio a las demás personas. En el verso 12 del capítulo 6 dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas escuche esto, y esto es importantísimo, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Vea qué interesante cómo Pablo habla de que lo que me saca a mí de mi estado emocional y me hace enojar, me hace explotar, es algo que yo puedo controlar, algo que yo puedo dominar, es algo que yo puedo no dejar que funcione en mí. Cuando yo exploto en ira, Pablo me está diciendo que yo me puedo dominar, porque él mismo está diciendo que todas las cosas me son permitidas. O sea, yo podría defenderme, yo podría decirle a la persona, hágame el favor y no me haga eso, incluso podría hablarle hasta en un tono bastante fuerte, pero Pablo dice que él prefiere no dejarse dominar por ese tipo de emoción y sigue apelando al amor. Allá en 1 Corintios capítulo 9, ya viajando bastante cerca del texto que nos compete hoy, dice en el verso 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, dice, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. En una carrera, cuando usted ve una carrera, yo no sé si ustedes han participado o han visto una carrera. Yo no he participado ni he visto, pero sí tengo la idea de lo que es una carrera de atletismo, donde salen un montón de personas. A veces salen hasta miles de personas, si tengo entendido. A veces son pocas personas, pero de todos esos miles, ¿saben cuánto ganan? Uno nada más. Solo uno se lleva la medalla. ¿Cómo Pablo nos dice a nosotros eso? Corra la carrera, porque solo uno la va a obtener, y córrala usted de forma de que la obtenga. Si nosotros en nuestra humanidad pensáramos y analizáramos las palabras de Pablo, usted y yo diríamos esto: no, mi hermanos, corramos todos juntos como iglesia para que todos ganemos. Pablo no lo está abordando así. Pablo no está diciendo que usted se preocupe porque el otro gane con usted, que llegue en el primer lugar con usted, porque solo hay un primer lugar. Pablo lo que le está diciendo es que preocúpese de usted correr la carrera de forma de que gane el primer lugar. ¿Que otros van a llegar a la presencia de Dios? Sí, muchas personas van a llegar a la presencia de Dios, pero ¿sabe cómo Pablo lo está abordando? Por favor, medite lo que le voy a decir. Medite esto. Pablo lo está abordando como que si Jesús hubiera venido, hubiera hecho todo lo que hizo, hubiera muerto y hubiera resucitado, y solo hubiera un campo. Solo un campo hay. Deje de fijarse en lo que hacen los demás. Deje de preocuparse en lo que van a hacer los demás. No se preocupe ni siquiera por sus propios hijos, porque eso está en las manos de Dios. Corra como que si ese espacio es solo para uno. ¿Usted puede imaginarse eso? Puede imaginarse como que el Señor viene y muere y resucita, y todos tienen que correr por la salvación para uno solo ganar. Usted y yo sabemos que no es así. Usted y yo sabemos que la misericordia del Señor alcanza a muchas más personas de las que podemos imaginar, pero Pablo está diciendo: preocúpese por santificarse como que si fuera un solo puesto. ¿Eso no le da a usted una responsabilidad delante de Dios doble, triple, como para entender que si usted no llega, usted no pasa la prueba, usted no llega a tiempo? Pablo le dice: muchos corren, y no solo eso, en el verso 25 de ese capítulo 9 de 1 Corintios dice: todo aquel que lucha, hablando de los que se esfuerzan, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona
corruptible, pero nosotros una incorruptible. Déjeme decirle algo, mi hermano. ¿En qué contexto viene hablando Pablo? En el contexto de los pleitos y las contiendas. Pablo no viene hablando en un contexto de abstenerse, de que usted se abstenga del licor, aunque debe de hacerlo, que usted se abstenga de pecar, aunque debe de hacerlo, que usted y yo nos abstengamos de ver pornografía, aunque debemos de hacerlo. Pablo, el contexto en el que viene mencionando toda esta carta es en las disensiones y en las divisiones que se estaban dando en Corinto, en el enojo, en la forma en que ellos se trataban. Entonces Pablo le está diciendo a las personas que por qué reclama cuando lo agreden, cuando le hacen escarnio, por qué reclaman por eso. Entonces Pablo lo que está hablando es de abstenernos de defendernos. ¿Lo entendemos eso? Pablo lo que está hablando es de abstenernos de hacer una lucha y un pleito contra la otra persona, porque eso se lo deja al rey. Pablo está diciendo: corra la carrera hacia el Señor, despreocupándose de lo que los demás le están haciendo. Preocúpese de agradar a Dios. Deje de estar tratando de cambiar a la otra persona, porque usted no la va a poder cambiar. Y si hubiera un solo puesto y esa persona no se lo va a ganar, trate de ganárselo usted honrando a Dios. Me estoy explicando la forma en que Pablo está pensando. En el verso 26 dice: así que yo de esta manera corro, dice. De esa manera corro. ¿Cómo corro? Pensando que solo hay un campo. Como si fuera solo un campo. No como a la aventura, o sea, no a lo loco. No corro como que si fuera lo loco. No, si yo sé para dónde voy, yo tengo dirección, yo sé para dónde tengo que recorrer. Y Pablo dice que nosotros tenemos que poner los ojos en Cristo, que es el galardonador de nuestra fe. No corro como a la aventura. De esta manera peleo, dice. De esta manera lucho. De esta manera voy corriendo hacia el primer lugar. ¿Cómo? No como quien golpea al aire. ¿Puede usted golpear al aire algo? ¿Puede usted golpear al aire y obtener algún tipo de beneficio? Nada. Sería una tontería. Pelear con el aire es una tontería, ¿sabía usted? Y Pablo dice que la carrera que él hace, no la hace como golpeando al aire. Pablo considera que el pelear con otro hermano, que el tener ese tipo de discusiones es como pelear contra el aire. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido estar en esas discusiones banales, carnales, infantiles y emocionales. Aquí voy a hacer una pausa antes de seguir leyendo el verso 27 de ese mismo capítulo 9. Piense ahora usted, empiece a traer todo lo que estamos aprendiendo hoy como a familia. Piénselo en su familia. Cuando usted pelea con su esposo, Pablo está diciendo que cuando usted pelea con su esposo, tiene esas discusiones horribles, estás golpeando al aire, estás perdiendo el tiempo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice que cuando usted a su esposa la trata de una forma descortés, estás peleando al aire, no estás haciendo nada, estás perdiendo la posibilidad de llegar al primer lugar. Pablo está diciendo que cuando nuestros hijos nos tratan de una forma descortés, están peleando al aire. Mis hermanos, Pablo está diciendo que la familia debe tener una armonía de funcionamiento que refleje el carácter de Cristo, y el carácter de Cristo es amor. Que no importa lo que hagamos, no importa si nuestros hijos se hacen profesionales, no importa si nuestra esposa es la esposa más eficiente, no importa si el esposo es el esposo más proveedor, no importa qué tan bien hagamos las cosas, si no hay amor, de nada sirve. Entonces dice en el verso 27, sino que golpeo mi cuerpo. Golpear el cuerpo es flagelarlo, golpear el cuerpo es someterlo, pero mi hermano, usted no va a ir y va a agarrar un látigo y se va a dar de a bombazos para que se sienta más santificado. Golpear el cuerpo se conoce también como el ayuno. Golpear el cuerpo es no darle gusto al cuerpo. O sea, no darle gusto a la carne, no darle gusto a las emociones. ¿Se siente bien usted cuando gana la pelea con su esposo? ¿Se siente bien cuando usted logra tener la razón? ¿Se siente bien cuando su esposo no le queda más que decirle, sí, mi amor, tiene razón, y agachar las orejas? ¿Se siente bien? ¿Gustosa? ¿Se siente satisfecha?
Usted, esposo, cuando usted logra dejar callada a su esposa, aunque sea con 4 gritos, logra usted hacer que ella no le venza, ¿se siente bien? ¿Se siente satisfecho? Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo, dice. O sea, yo prefiero lacerarme yo solo antes que perder la posibilidad de llegar a la meta. Y si usted me pregunta a mí, que dónde dice eso, sigámoslo leyendo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿En servidumbre a quién? A Dios mismo en mis hermanos. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Entendemos el texto? ¿Qué ricura que hay ahí? Pablo dice, no vaya a ser que por esa conducta hostil que tienen ustedes en la iglesia y trasladémosla a nuestras casas, ustedes se vayan a encontrar eliminados de la carrera, porque solo hay un campo. ¿Hay solo un campo, mis hermanos? ¿Realmente? No. Hay muchos, y hay mucha misericordia, y hay mucha compasión, y hay mucho amor, y hay mucha longanimidad, pero deberíamos de pensar como si no hubiera. Pablo nos lleva a ese extremo, nos lleva hasta esa línea, hasta esa meta. Nos dice, imagínense que ustedes van corriendo 6 millones de personas hacia el cielo y solo usted puede llegar. Y cuando a usted lo califiquen, lo va a calificar por la forma en que se condujeron dentro de su familia, dentro de su organización. Sabemos que no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra, pero deberíamos de pensar lo que estamos haciendo con nuestras vidas después de que la sangre del Santo de Israel se derramó por usted y por mí. Dejar de estar pisoteando esa sangre. Por eso es que dice que no vaya a ser que al final, después de haberle anunciado a otros, eso es heraldo, anunciado a otros el mensaje, vaya a quedar siendo yo eliminado. Vámonos a 1 Corintios capítulo 10 y vamos a ver el verso 12. Recuerde que estamos agarrando el contexto de lo que vamos a aprender en el capítulo 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano, ¿usted cree que usted está bien parado aquí en la iglesia? ¿Usted cree que usted está haciendo bien las cosas de Dios? ¿Usted siente que usted está bien sometido a la oración, bien identificado con Dios? ¿Usted siente que el entendimiento de la Biblia cada día es mejor? ¿Usted siente esa ricura? ¿Usted siente esa delicia de estar identificado con Dios? Hoy, ¿qué sintió usted en la lección pasada? ¿Sintió edificación? ¿Cómo se sintió? Si usted se siente bien con Dios, si usted se siente bendecido con Dios, si usted siente esa ricura delante de Dios de estar con Él, diga amén. Si usted se siente bien, mi hermano, tenga cuidado. Mire que no caiga. No crea que está en una posición en la cual no se puede caer. Cuidado, porque hay muchos en la misma carrera. ¿Sabía usted que cuántos millones de espermatozoides corren dentro de las trompas para llegar al óvulo dentro de una mujer? ¿Cuántos millones de espermatozoides van corriendo ahí para llegar? Porque solo hay un óvulo, uno solo. ¿Y sabe cuántos llegan? Uno. Y ese es el que fecunda. Ese es el que gana la carrera. Y ese espermatozoide veloz que ganó es usted que está sentado ahí. Usted es el más veloz, ¿sabía? Usted es el más rápido de todos. Usted es el campeón. Usted es el ganador. Siéntase ganador, porque usted corrió entre otros muchos que fueron desechados. Eso es lo que Pablo dice. Corra esa carrera pensando que solo hay un óvulo, solo hay una posibilidad. Así que si piensa que está firme, mire que no caiga. En el verso 13 del capítulo 10, donde estamos en 1 Corintios, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. No os dejará ser tentados. La tentación no viene de Dios, pero Él puede ayudarnos a nosotros a sobrevenir, a salir adelante, a luchar y a poder vencer en esa tentación.
Porque dice, si no quedará también juntamente con la tentación la salida. Y cuidado con el texto, porque Él no está dando la tentación, sino que al venir la tentación, en conjunto con la tentación, Él envía la salida. Él no nos deja ir más allá de lo que podamos resistir. ¿Por qué nos da la salida? Para que podáis soportar. Hermano, cuando usted tiene un conflicto de familia, si en este momento usted se le viene a la idea que tal vez ayer usted tuvo un encuentro con su esposo, un encuentro con su esposa, un encuentro con sus hijos, y usted se le salió el apellido, se le cayó la piedra, se le punzó el hígado, el Señor está diciendo que junto con ese problema usted tenía la posibilidad de parte de Dios de salir adelante en esa prueba. ¿Y sabe cuál es la herramienta que Dios le dio para que usted pudiera superar esa prueba? ¿Cómo se llama? Amor. Amor. ¿Sabe por qué? Porque somos tan ligeros para hablar y decimos, es que cómo amo a mi esposa, es que cómo amo a mis hijos, pero los maltratamos, los laceramos y los ofendemos y le llamamos a eso amor. ¿Qué es esa clase de amor? A mí que no me amen así. Yo no sé si a usted le gusta ser amado así, con gritos, con insultos. Pero si a mí me van a amar con gritos y con insultos, mejor que no me amen. Es más, prefiero estar solo. Yo no sé si a usted le gusta la vida de estar en esa pelea constante entre una persona y otra. ¡Qué horrible! ¿Y a eso cómo se le llama? Amor. Y el Señor no le llama a eso amor. A eso le llama pecado. Si quiere le pone cualquier palabra, pero es pecado. Delante de Dios es pecado. Verso 23 del capítulo 10 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, no todo me trae beneficio. Yo podría defenderme, yo podría poner en su lugar a la otra persona, pero eso no me trae ningún beneficio, aunque me sea permitida esa defensa. Todo me es lícito, pero no todo edifica, no todo construye, no todo hace que la familia crezca. Ninguno que busque su propio bien, sino el del otro. ¿Qué es lo que Pablo dice? No busque ¿qué? Su propio bien, busque el del otro. ¿Cómo hace usted para buscar el bien del otro si el otro lo está ofendiendo? ¿Cómo hace usted para buscar el bien del otro si el otro lo está tratando mal? ¿Cómo hace usted? Yo le voy a decir cómo. En la cruz, un hombre, amor 100%, porque él no tiene amor, él es amor. Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la compasión de ponernos en los zapatos del otro que está donde yo antes estaba. Donde yo antes no entendía que eso ofendía a Dios y lastimaba a las personas. ¿Cuántas veces usted no desea devolver el tiempo y regresar palabras que dijo, acciones que hizo, y ya no lo puede hacer? Pero ¿sabe qué puede hacer a partir de hoy? Dejar de hacer acciones que sigan lacerando su propio corazón, porque no vas a poder devolver el tiempo. Pablo en el verso 31 del capítulo 10 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que usted haga, todo lo que yo haga, ¿sabe para qué lo tenemos que hacer? Para la gloria de Dios. ¿Sabe qué es la gloria de Dios? ¿Sabe qué es glorificar a Dios? Es ponerlo a Él en primer lugar. No seáis tropiezo, dice, ni a judíos ni a gentiles. Y escuche el tercer grupo de personas que Pablo aborda, ni a la iglesia de Dios. Mi hermano, no sea tropiezo para los judíos. Dice, ¿hay judíos aquí? ¿Hay alguno? No sea tropiezo para gentiles. ¿Hay personas aquí no creyentes? ¿A esto se refiere él? ¿A esos grupos de personas? Ni para la iglesia de Dios. ¿Quiénes son iglesia de Dios aquí? ¿Quién levanta la mano? Usted, mi hermano, no sea tropiezo para su hermano que está a la par. ¿Cómo es tropiezo usted para su hermano que está a la par? Cuando usamos la boca de forma inadecuada.
cuando usamos nuestro tono de forma inadecuada, cuando hablamos palabras que no son correctas. En 1 Corintios capítulo 11, en el verso 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Qué es lo mejor? ¿Se acuerdan los que estuvieron con nosotros el viernes? ¿Qué es lo mejor? Estar a los pies de Cristo. ¿Qué es lo mejor? Estar al regazo de Cristo. El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará ¿de qué? Del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. ¿Cuántos se saben ese salmo? Y lo decimos y no confiamos que estamos seguros bajo sus alas, ¿verdad? Preferimos defendernos nosotros a que nos defienda Dios. Lo decimos de memoria, nos sale tan fluido y tan rico y lo disfrutamos, pero necesitamos usar nuestra fuerza y no depositarnos en la fuerza de Cristo. ¿Y cuál es la fuerza de Cristo? El amor. Esa es la fuerza de Cristo. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que entender qué es lo que está diciendo: que no os alabo porque os congregáis no para lo mejor, sino para lo peor, sino para sus propios intereses, para satisfacer sus propias necesidades, para sus propios gustos. Verso 18: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. División, ya lo había dicho. Pero es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que sean manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Sabe que es pecado la división en el cuerpo de Cristo? ¿Sabe que es pecado cuando hay división en la familia? Pero ¿sabe que es necesaria la disensión? ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre la disensión y la división? La división es una separación contra la otra persona que me causa enemistad y quiebra la armonía. La disensión es un desacuerdo. La disensión es que yo y usted no estamos de acuerdo, usted y yo no estamos de acuerdo. Y cuando no estamos de acuerdo, es necesario que esto pase para que usted y yo veamos si somos de Cristo o no somos de Cristo. ¿Cómo voy a reaccionar en el desacuerdo? ¿Ha estado usted en desacuerdo con su esposa en esta semana? ¿En algún punto? ¿O en este mes? Eso está bien. Es necesario que hayan desacuerdos. Desacuerdo es que no pensamos igual y no tenemos por qué pensar igual. Pero ¿cómo vamos a manejar eso? ¿Cómo vamos a manejar esa división? ¿Sabe cómo la vamos a manejar? Con amor. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son de Cristo. Verso 27 del capítulo 11 de 1 Corintios. De manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa del Señor, hablando de la cena, indignamente será culpado del cuerpo, de la sangre del Señor. Ok. Vamos ya agarrando todo para llegar al capítulo 13, todo lo que hemos extraído de los otros versos. Cuando usted come el pan o bebe de la cena de manera indigna, mi hermano muchas veces dice: usted no puede tomar del pan, usted no puede tomar de la cena, porque usted no se ha bautizado. Le dicen algunas personas: usted no, porque usted usa pantalones. No, usted no, porque usted usa aretes. No, usted no, porque usted usa esto, porque usa lo otro. Entonces se valoran a las personas por su humanidad, por cómo visten, por cómo hablan. El Señor está hablando de tomar la cena indignamente en el contexto que estamos hablando, en la enemistad en el cuerpo. Tomar la cena indignamente es cuando en la iglesia hay enemistad entre los unos y los otros y no se ha corregido eso. Tomar la cena indignamente es que yo no me hable con mi hermana, con mi esposo o con mi hijo y llegue a tomar la cena.
Tomar la cena no solo es la cena de la forma física del pan y el vino, sino la adoración, la ricura de que Dios venga a mí y me bendiga, mientras en mí hay odio y hay dolor hacia mi familia. Eso es tomar la cena indignamente. Porque no está hablando de ser dignos, porque nadie es digno. Solo Jesús es digno. Está hablando de hacerlo de forma indigna, no entendiendo ya lo que Jesús hizo por usted y por mí. No entendiendo que Jesús, la oración que hizo, larga, fuerte y hermosa, fue: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Por tanto, dice, verso 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. ¿Cómo se discierne el cuerpo del Señor? Vea a su hermano que está a la par. Vea a su hermano que está a la par. Vea al que está al frente. Vea al que está atrás. ¿Es ese familia de Cristo? ¿Es ese hermano que está a la par suyo cuerpo del Cristo? ¿Lo puede discernir usted? ¿Puede identificar a esa persona como su hermano, como su hermana? ¿Puede decir usted que esa persona que está al frente suyo o atrás suyo es su hermano? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo lo identifica? ¿Cómo yo puedo saber si Leo es mi hermano? ¿Cómo puedo saber yo para decir si Carlos es mi hermano? O René. ¿Ah? ¿Cómo puedo hacer yo para saber si Aurora es mi hermana? ¿Sabe cómo? En la confraternidad de los santos. Cómo nos comportamos los unos con los otros. Ahí es donde discernimos quién soy y quién no soy. Si soy carnal o soy espiritual. En mi conducta, ¿cómo respondo? Si respondo igual, si ofendo o si me ofenden, ¿por qué me voy a llamar hermano? No lo soy. Pablo es lo que viene abordando desde hace rato, hablando de todo esto. Por eso es que hay muchos enfermos, dice en el verso 30, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. La palabra duerme es morir, pero usted sabe que está hablando del estado de la persona. Dígame una cosa, mi hermano y mi hermana, póngase a pensar eso. Yo no sé si en este momento usted está pasando por eso o lo ha pasado en algún momento. ¿En algún momento ha venido al Señor, a usted, a la iglesia, a adorar al Señor? ¿A cantarle? ¿A recibir de la ricura y la delicia de su espíritu en la convivencia de los santos? Y usted está enojado con su familiar, con su esposo, con su esposa. ¿Cómo se siente? ¿Se siente cómodo de adorar al Señor? ¿Se siente bien en adorar al Señor? Eso es estar enfermo, ¿sabía? Eso es estar debilitado. Eso es estar imposibilitado a disfrutar de la coinonía de los santos con el Espíritu Santo. Y muchos duermen. ¿Sabe por qué? Porque hasta muerto se siente usted sin la presencia de Dios. Es experimentar lo que experimentó Saúl, ¿sabía? Saúl se estaba volviendo loco. Ya no me habla, dice, ni por profecías, ni por sueños, ni por el Urim, ni por el Purim. Ya Dios no se comunica conmigo. Es ese hueco enorme y vacío que deja cuando usted y yo perdemos comunicación con el Santo de Israel. Es ese hueco, ese vacío, ese que se experimenta, que nos sentimos nosotros muertos. ¿Y sabe cuándo se experimenta eso? Cuando nosotros estamos enemistados con nuestra propia casa. ¿No le ha pasado eso? ¿No lo ha sentido usted en algún momento? Verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. ¿Por qué nos castiga el Señor? Para que no seamos condenados con el mundo. ¿Sabe por qué el Señor viene y nos da un mensaje como el que estamos recibiendo hoy de poder, que nos flagela el Espíritu? Para que no nos vayamos al infierno, ¿sabía?
para salvarnos de la condenación eterna, para que recapacitemos y corramos la carrera como si fuéramos el único que va a ganar el único puesto que queda. Deje de pensar en lo que el otro le hace. Deje de pensar en lo que los otros le hacen y piense en correr la carrera como si solo hubiera un solo espacio. Y eso le va a facilitar las cosas. Capítulo 12, verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos del mundo? Porque acuérdense que Él les dijo que tenían todos los dones espirituales. Verso 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Sabe qué es anatema? Anatema es algo desechado. Nadie que hable por el Espíritu Santo desecha ¿a quién? A Jesús. Usted sabe que cuando usted y yo violentamos el mandamiento del amor e insultamos, ofendemos, tratamos mal a alguien, estamos desechando a Jesús. Estamos nosotros en ese momento en nuestro esposo, en nuestra esposa, estamos insultando a Jesús. Porque Jesús, si usted discierne el cuerpo, la sangre de Cristo le alcanzó a Él también. Y la misericordia le alcanza a Él también. Su compasión le alcanza a Él también. No somos únicos, aunque corramos la carrera como si fuéramos únicos, hay más personas que están cubiertas por el amor de Cristo. Nadie llama anatema a Jesús, nadie insulta a Jesús en la otra persona, si es guiado por el Espíritu Santo. Y nadie puede llamar Señor a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. O sea, si usted ama a su esposo, si usted ama a su esposa, si usted ama a su hermano de la forma correcta, si usted hace eso correcto, no nace de usted, no nace de mí, nace del Santo de Israel que resucitó y su Espíritu vino a usted y a mí y nos dio esa forma de relacionarnos. Ahora bien, dice, verso 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Capítulo 12, verso 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Dando más abundante honor al que le faltaba, no al que ya tiene, sino al que le faltaba. Déjeme decirle esto, mi hermano y mi hermana. Cuando una persona está trastabillando, cuando una persona está cayendo y viene de último y se acerca de último, cuidado que esa persona delante de Dios va a tener más honor que usted y que yo mismo. ¿Por qué? Porque eso solo lo sabe Dios. Nosotros somos muy fáciles para evaluar a las otras personas. ¿Sabía? Nosotros somos muy fáciles para examinar a las otras personas, pero qué difíciles somos para examinarnos a nosotros mismos y evaluarnos a nosotros mismos, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Quién de aquí es miembro del cuerpo de Cristo? ¿Quién es de los que están acá? Amén. El que está a la par también. No es menos que usted, ni es más que usted. Todos en particular pertenecemos a ese cuerpo. Es un engranaje que usted y yo no vamos a entender nunca. ¿Cómo es que una persona como es, Dios la usa en su cuerpo? ¿Cómo es que a mí, como soy, Dios me usa en su cuerpo? ¿Cómo es que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? El problema no es por qué aborreció a Esaú, porque él, usted y yo mereceríamos el mismo destino, el infierno, sino por qué amó a Jacob. Mi hermano y mi hermana, la pregunta es, ¿por qué Dios lo ama a usted?
La pregunta es: ¿por qué Dios me ama a mí? ¿Qué tenemos de diferente o de más de las otras personas? Nada. ¿Qué tenemos de bueno en relación a las otras personas? Nada. No importa lo que hagamos, no tenemos nada bueno, nada somos, de nada nos sirve. Solo hay algo que está en nosotros, que vino directamente de Dios, y es el amor de Cristo. Y Él fue el que nos buscó. Y Él fue el que murió por nosotros. Y Él fue el que decidió escogernos. Esa diferencia que usted tiene entre los que no lo conocen, no nació de usted ni nació de mí, nació de Dios. Y deberíamos de tener misericordia por las otras personas, esperando que sean alcanzadas, igual que somos alcanzados nosotros. Porque merecíamos el mismo destino. Verso 27, vosotros pues sois del cuerpo y miembros de uno en particular. Verso 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Tenemos todo el contexto con el cual llegamos al capítulo 13. ¿Estamos claros en eso? ¿Hay alguna pregunta que ustedes quieran antes que abordemos el capítulo 13? De la preeminencia del amor. Podemos entender entonces por qué Pablo empieza a desarrollar todo lo que está en el capítulo 13, y ahora sí tenemos una mente abierta, clara, y un entendimiento para poder ver, no de una forma superficial ni ligera, la descripción de lo que es el amor de Dios. Ahora sí, con eso en mente, Pablo dice en el verso 1 del capítulo 13 de 1 Corintios, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cuántos de ustedes han hecho cosas buenas durante estos años, durante estos meses o durante estas semanas? ¿Han hecho cosas buenas delante de las otras personas que les da? No voy a hablar delante de Dios, delante de las otras personas. Que usted a la otra persona llegue y usted se sienta satisfecho que usted hizo algo bueno. ¿Ha hecho algo que usted se siente, usted diga: yo hice esto bueno? Si lo hizo por amor, excelente. Pero si no lo hizo por amor y lo hizo por vanagloria, por ser aplaudido o por ser reconocido, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y escuche, todo lo sufre. ¿Ha sufrido usted? ¿Ha tenido algún tipo de sufrimiento en algún momento de su vida? El amor todo lo sufre. Y déjeme decirme que esa palabra es absoluta. Todo lo sufre. ¿Es usted mamá? ¿Usted puede entender eso que estoy diciendo? Todo lo sufre. Usted que es mamá, y le digo a las mamás, no porque los papás no sufren, pero no como la madre. Una vez escuché yo a una señora que estaban entrevistando. Se habían robado un camión remesero y se habían llevado un montón de millones del camión remesero. Y cuando entrevistaron a la señora, ¿sabe qué dijo? Yo no sé por qué hizo eso, si él es un buen muchacho. Oiga, la mamá casi siempre, no siempre, casi siempre, porque siempre es de quién, de Dios, es un absoluto, casi siempre va a defender a sus hijos. Son pocas las madres que tienen los pantalones bien puestos, si puedo decir pantalones, para que su hijo o su hija tengan que enfrentar a la justicia y la mamá diga: vaya para que aprenda la lección. Eso solo tiene que ser una mamá que ama a su hijo más de lo que se imagina. ¿Me estoy explicando con eso? Porque la única forma en que una mujer entregue a un hijo a la justicia es porque lo ama demasiado.
para poder detener esa carrera delictiva que lo va a llevar al infierno. Pero eso no lo entendemos nosotros. Pensamos que amar al ser humano es rescatarlo del castigo. Y rescatarlo del castigo no es amor. El castigo es necesario para que una persona tenga corrección. El amor todo lo sufre, todo lo cree. ¿A quién le cree el amor? ¿A la persona o a Dios? A Dios, que dice que puede cambiar a esa persona. Y si me cambió a mí, ¿por qué no le va a cambiar a él? ¿Qué tiene él de menos que yo? Todo lo cree, todo lo espera, en la esperanza de que Cristo puede hacerlo. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Sabía usted que eso que está ahí hablando del amor nunca deja de ser, es una cualidad eterna? No es algo que se termina mañana, ni pasado mañana, ni porque me hicieron un daño, ni porque me dieron carta de divorcio. Nunca deja de ser. Déjenme trasladarlos al Señor Jesucristo. Dice Lucas que venía una compañía de soldados. Las compañías se componían de 600 soldados, más un montón de gente, con palos, con antorchas, venían a arrestar al Señor Jesucristo. El Señor ya sabía que lo iban a arrestar, ¿sabía? El Señor sabía que lo iban a crucificar. El Señor sabía que tenía que morir en la cruz y de la forma que tenía que morir, como lo describía Isaías, porque Él lo sabe muy bien, porque Él fue el que escribió eso a través del profeta. Que iba a ser como una carne molida en la cruz, que la gente lo veía y volteaba la cara porque no deseaba verlo, porque le causaba repulsión. El Señor sabía eso y sabía quién lo estaba entregando, porque durante la noche se lo había dicho: lo que has de hacer, hazlo pronto. Y cuando llega y se acerca este hombre a entregarlo, lo primero que se acerca y es que le da un beso en la mejilla. ¿Y sabe qué le dice Jesús? ¿A qué vienes, amigo? ¿A qué vienes, amigo? ¿Le diría eso usted a una persona que le está planeando y le está entregando para hacerle todo eso? ¿Haría usted eso con una persona que le está lacerando su corazón y él, en lugar de contestarle con insulto, porque dice que en lugar de contestar con maldición, contestó con bendición y le dijo: ¿a qué vienes, amigo? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y nunca deja de ser. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y solo con Él podemos soportar este tránsito y esta carrera. No está hablando de nadie más, porque ni usted ni yo tenemos esa capacidad. Solo Cristo. Y por eso necesitamos de Él, a través del Espíritu Santo. Por eso dice: en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, ¿quién? Jesús. Entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe. ¿Qué es la fe? La confianza que tengo en que Cristo vino y me puede sostener en este tránsito de vida. Tenemos la esperanza de que vamos a ver a Jesús el día de mañana, y eso nos sostiene en este tránsito de vida. Y tenemos el amor, pero entre los tres, el mayor de ellos es el amor. Porque la fe, usted la ejercita. La esperanza, usted la ejercita. Pero el amor es Dios y solo viene de Dios. Y el nombre del amor se llama Jesucristo. Para hablar de un ejemplo del amor, váyase a Juan capítulo 13.
En el verso 12 dice así: así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Está hablando de Jesús. Entró al aposento alto, iba a tener la cena, iba a ser crucificado. Nadie lo recibió, nadie le lavó los pies, solamente entró. Pedro y Juan habían estado antes que él, debieron de haberlo recibido de una forma hospitalaria porque él es el maestro, y no lo hicieron. Entonces, como no lo hicieron, él se levantó y le lavó los pies a todos los discípulos y les pregunta: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también. ¿Quiénes son vosotros? Nosotros. Vosotros también debéis de lavaros los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado, para que yo, de lo que yo he hecho, para que vosotros también lo hagáis. ¿Sabe cuál fue el ejemplo que él dio? Misericordia. Porque el amor, dividido en 3 características, se llama misericordia, ¿sabía? Misericordia es miseria en concordia, es la miseria de alguien pasada por el corazón. Pero usted puede tener 2 respuestas a esa miseria pasada por el corazón. Porque la miseria de una persona cuando está pasando una necesidad y yo me doy cuenta y odio a esa persona, ¿sabe qué puede pasar? Que me goce con eso, me complazca con eso y diga: qué bueno, qué rico, bien se lo merece. Y eso no es Cristo, eso no es amor, ni es la misericordia de Dios. Porque la misericordia, para poderla analizar, no solamente es que yo agarre eso y lo ponga en mi corazón, sino que va más allá de tomarlo y ponerlo en mi corazón. Porque si lo pongo en mi corazón con la forma negativa, no me identifico con Dios. Para que sea misericordia de Dios, tiene que ser, uno, gratuita. ¿Qué es gratuito? Sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Gratuito es que yo no voy a cobrar nada porque ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Gratuito es que yo no voy a esperar nada a cambio de lo que le estoy dando a esa persona. Este perdón, esta compasión, esta solidaridad no la voy a cobrar porque ya Jesús pagó por ella. Tiene que ser personal, tiene que ser adaptado a cada persona. Todos son diferentes. Algunos necesitan de más paciencia que otros, ¿sabía? Algunos son más rápidos de entender. Algunos usted llega y les explica y les dice: mi hermano, esto está mal delante de Dios, y así al vuelo lo agarran y cambian. Y otros llevan más palo. Por eso que no solo debe ser gratuita, sino personal. Debe tener paciencia a esa persona, debe tener tolerancia a esa persona, porque así la tiene Dios con usted y conmigo también. Y debe ser no solo personal, sino tiene que ser entrañable. Y con esto de entrañable es que vamos a empezar a ver una lectura hermosísima de la Biblia que nos va a enseñar a entender cuál es la misericordia entrañable. ¿Alguien sabe qué significa entrañable? ¿Le dice algo la palabra? De las entrañas. Dígalo a lo tico, de las tripas. Así es a lo tico, de las tripas. ¿Sabía usted que cuando se sacrificaba el cordero, las tripas se agarraban y se quemaban en el altar del holocausto? Cuando usted se enoja con una persona, ¿qué le dicen? No sea higadoso, no sea higadosa. Usted dice: es que se me vuelcan las tripas, me da un colerón que hasta se me dio vuelta el estómago. ¿Lo estamos entendiendo? Debe ser entrañable, debe venir de lo más profundo. 12 veces Lucas lo menciona eso. O sea, es decir, que la compasión y el amor debe venir desde las tripas. Qué feo suena eso, ¿verdad?
Debe venir desde las entrañas. Esa palabra que está ahí se llama esplangnigosami. Salud, ¿verdad? Esplangnigosami. ¿Quiere aprender? ¿Quiere apuntarla? Esplangnigosami. ¿Quiere saber qué significa eso? Vayamos a Juan capítulo 11. ¿Ya la apuntaron esa palabra? No, la guardaron. Esplangnigosami. ¿Quiere entender la palabra? Es una palabra griega y solamente está dicha para una persona. No está para nadie más que para una sola persona. ¿Y sabe quién es esa persona? Jesús. Solamente Él sintió eso. Es un mover de las tripas hacia afuera. Es cuando usted quiere sacar todo lo que está dentro hacia afuera y no tiene cómo sacarlo. Es cuando el poder de la compasión, la furia, la ira, cuando el dolor, cuando todo junto está ahí y todo quiere salir y usted siente aquí que se está ahogando y se quiere vomitar. Usted no entendió cuando se enamoró de su esposa o de su esposo y lo veía pasar, no le hacían un montón de burbujitas en el estómago y sentía que se le venía para acá y uy, me estoy ahogando, hasta que usted literalmente cuando la ve pasar o lo ve pasar, ¿sabe cómo le hace el corazón? La respiración empieza a ser más acelerada, ¿o no? Eso es amor, aunque es un amor humano, pero eso produce. Pero Jesús experimentó algo muy diferente. Cuando usted se enoja y se le hacen los ojos así como chibolas que se le quieren salir, o yo me enojo y salen así, a eso le llama ojos altivos, ¿sabía el Señor? Cuando usted siente eso, pero cuando se enoja usted también siente eso que se ahoga aquí. Está morado, verde y de todos colores y quiere agarrar a esa persona y ahorcarla y usted siente que la mata. Todas esas sensaciones juntas, sumadas por millones de millones, sintió Jesús en ese momento. Todo a la vez, en ese instante. Sus pensamientos, mis pensamientos, sus aflicciones, mis aflicciones, mi dolor, mi necesidad, su necesidad, todo lo de todos, los millones de personas lo sintió en ese preciso instante por usted y por mí, y ni usted ni yo hubiéramos sobrevivido con eso. Nos hubiéramos vuelto locos, nos hubiera dado un derrame, pero Él lo sintió y lloró. Eso hizo a Dios llorar, ¿sabía? Es el único lugar donde yo veo a Dios llorar. Yo no lo veo llorar cuando pecamos, lo veo que se aira cuando pecamos. Pero ahí lo vi llorar. Leamos. Juan capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y la de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor Jesús con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas. ¿Cómo le están diciendo? El que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y amaba, ¿cómo dice? Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez.
Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Porque él, ¿cómo? Amaba ¿a quién? A Marta, su hermana, y a Lázaro, y no le importaba si lo iban a apedrear. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Pregunta. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz del mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no ve la luz del mundo. Hablando de la imposibilidad de hacer algo durante la oscuridad. Cuando la muerte llega ya no es posible hacer nada. Mientras estamos vivos hay posibilidad de arrepentirse, hay posibilidad de arreglar las cosas, hay posibilidad de eliminar esas divisiones. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para allá para despertarle, refiriéndose a la resurrección. Lo iba a resucitar. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar en el sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros, dice, de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, o sea, unos 45 minutos caminando. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en su casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta: ¿crees esto? Hermana y hermano, antes de seguir con la lectura, ¿tiene usted alguien en su mente hoy, en su corazón, en este momento, en sus pensamientos, alguien que usted desee que venga a los pies de Cristo? ¿Tiene alguien usted en este momento que le gustaría verlo adorando en los cielos junto a usted eternamente al Señor Jesucristo? ¿Tiene alguien en este momento que usted piensa que ya no tiene nada que hacer mucha gente y solamente queda esperar en la fe y la esperanza del que nos amó? El Señor dice que el que cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta: ¿crees esto? Yo le pregunto: ¿tiene Dios el poder de salvar a esa persona? ¿Crees esto? Esa persona que se le vino a la mente en este momento, ¿usted cree usted realmente que como Dios lo salvó, usted puede salvar a esa persona? ¿Crees esto? Esa persona que le vino a entrar en su corazón y en su mente, y el Espíritu Santo le está inquietando en este momento, ¿cree usted que también puede recibir la misericordia de Dios? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. ¿Sabe que María amaba estar a los pies de Jesús? ¿Sabe que María amaba discipularse a los pies de Jesús? ¿Sabe que María se sentía tan entusiasmada cuando veía a Jesús? Y cuando le dijeron eso y le dijeron que el Señor estaba aquí, ¿sabe qué hizo?
Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. O sea, salió corriendo. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los discípulos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Cuando Jesús los vio llorando a todos, a ellas y a todos los que estaban con ellas, se espagnosigosami. Cuando él vio lo que el pecado hacía en la persona, en el cuerpo, cuando él vio cómo las personas sufren con el pecado, cuando él vio el dolor que causaba, aunque él lo iba a resucitar y él es Dios, se estremeció, se le movieron todas las entrañas de compasión. Tuvo una sensación que usted y yo no hubiéramos soportado, hubiéramos muerto en el instante. Se estremeció de todo lo que estaba viendo y dijo: ¿dónde le pusisteis? Y dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Yo no sé si ustedes en este momento está conectado con lo que venimos hablando desde hace rato. Yo no sé si usted en este momento tiene la conexión de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Yo no sé si usted tiene en este momento la conexión a lo que Pablo estaba llamando a la atención a los de Corinto. Y lo que Pablo le estaba diciendo cuando les dice: si no tienen amor, nada son. Si no tienen amor, de nada sirven. Yo no sé si usted está entendiendo que ese sentimiento que Jesús tuvo, lo que necesitamos nosotros para poder salir adelante. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez de ver que aún que Él está ahí, aún que Él está diciendo que lo va a resucitar, lo siguen cuestionando. Le dicen: ¿por qué no lo resucitó? Déjeme explicarle esto, mi hermano y mi hermana. Es el amigo de Él. Es la persona con la que Él se identificaba. Era la casa en Betania donde Él se sentía cómodo. A Él le llegaron a decir: tu amigo Lázaro, al que amas, está enfermo. Y Él dejó que se muriera, ¿sabía? Dejó que pasaran ¿cuántos días? 4 días, y estaba 45 minutos. Ni siquiera fue al sepelio, ni siquiera fue al entierro, ni siquiera fue a la vela, porque llegó y tenía 4 días de muerto. Ya, y él le dice: Marta. ¿Cómo cree que se sentía Marta y María cuando le dijo: si hubieras estado aquí? Le mandaron a avisar con tiempo, ¿sabía? Si hubieras estado aquí. ¿Qué podían estar pensando todos ellos? No le importó Lázaro. Pablo dice que corramos la carrera ¿cómo? Como si hubieran ¿cuántos campos? 1. Que corramos la carrera como si solo hubiera una medalla, como si fuera solo un óvulo para ese espermatozoide. Pero el Señor pensó no solamente en su amigo Lázaro, a quien Él amaba,
en Marta y María, a quien él amaba, sino que pensó en todos los que estaban ahí para que eso les sirviera, para que abrieran los ojos y reconocieran el amor de él, y pensó en usted y en mí. El Señor renunció a sus propias emociones, a sus propios sentimientos y a su propio amor por sus amigos para incluirlo a usted y a mí en la carrera, para que usted y yo pudiéramos llegar a la meta y encontrar campo. ¿Lo estamos entendiendo? Para que su carrera no sea en vano, porque nada de lo que hagamos para Dios es en vano. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días, ya no hay nada que hacer. Si usted hubiera estado aquí no hubiera pasado eso, ya no hay nada que hacer. Está podrido, huele mal. Piense en esa persona que está en su mente. Piense que probablemente muchas personas digan: ya no hay nada que hacer. Piense en esa persona que está en su mente y que tal vez una persona diga: si es que se hubiera arrepentido a tiempo, si lo hubieran llegado antes, ¿por qué es tan tarde? Ya no hay nada que hacer. Quiere que le diga una cosa, mi hermano y mi hermana: para Jesús no hay nada imposible, ni hay un corazón imposible. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cómo dijeron hace un rato ustedes? Cuando les pregunté, ¿creen? ¿Qué dijo el Señor? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Quiere usted ver la gloria de Dios operando en las demás personas? ¿Quiere usted ver la gloria de Dios alcanzando a las demás personas? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos en alto, dijo: por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho eso, clamó en gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Incline sus rostros. ¿Quiere usted ver la experiencia del milagro del Señor en las otras personas? ¿Quiere usted ver el milagro de Dios operando en esa persona que usted está pensando que para cualquier otro ya no hay nada que hacer? Pero para Jesús, Él dice: todavía hay tiempo, aunque hayan pasado 4 días, aunque hieda, aunque se vea podrido, yo voy a operar en él. Pero también Jesús le pide a usted que se comporte usted como Él quiere que se comporte delante de esas personas, para que crean. Porque no pueden creer a su palabra si su conducta es negativa y contraria a lo que Jesús le mandó a hacer, y es amarnos los unos a los otros, discernir el cuerpo. ¿Quiere usted realmente ser un instrumento de Dios? ¿Quiere que lo encuentre el Señor y que le diga cuando se lo encuentre: venid, hijo de mi Padre, entrad en el gozo de tu Señor? ¿Usted sabe dónde comienza el cambio de las demás personas? En usted y en mí. No comienza en los demás, comienza en mí, porque somos el testimonio vivo de aquel que amó a Marta, a María, a Lázaro, y sintió eso por ellos.
tienes que dejar que el Señor te encuentre haciendo lo correcto. Tienes que esperar al Señor de forma de que corra la carrera como si solo hubiera un campo. No hay otra forma. Es conducirnos con el amor de Cristo. No te canses de darle gracias. No te canses de darle gracias. Tu amor me despertó. Tu amor me limpió.